Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más aquí a su espacio Radio Ven. Me presento, yo soy Jocelyn Appel y pues es un gusto estar con ustedes una vez más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya que nos está acompañando el profesor Sealtiel Enciso Pérez. Él es profesor de educación primaria, egresado de nuestra institución, licenciado en educación especial y maestro en ciencias de la educación en historia. Actualmente egresó en el doctorado en educación y durante 36 años se ha desempeñado en diferentes funciones docentes, directivas y de asesoría técnica para la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur. Ha impartido clases en varias licenciaturas de la Escuela Normal Superior de Baja California Sur. Creó la antología de relatos Piratas Corsarios y Filibusteros en la Antigua California y ha colaborado en diarios impresos y electrónicos de circulación local en temas de historia californiana. En noviembre de 2019 fue ganador de la conferencia sobre la Antigua California promovido por la Asociación Civil Californios Amigos de la Historia y los Estudios Locales. Es integrante de la Sociedad de Historia de la Antigua California, creador de aplicaciones multimedia como Los Antiguos Californios y Misiones Sudcalifornianas, con las que pretende dar a conocer diferentes aspectos de la historia de nuestra península. Es ganador con mención honorífica en el ensayo histórico del tricentenario de la misión de Santiago Añiñí. Eso fue celebrado en agosto de 2021 y ganador del 9º Premio Estatal de Periodismo 2023 en la categoría de entrevista escrita. Así que pues muchísimas gracias y pues bienvenido, profesor. Gracias y gracias a tu programa. No, pues ya sabe que es bienvenido aquí con nosotros. Pues el día de hoy tenemos una plática de más interesante, ya que estaremos abordando la importancia que tiene la aplicación de la historia local en los planes de estudio de los futuros docentes. Y pues bueno, profe, antes de que se iniciaran todas estas modificaciones en los planes de estudio y las nuevas formas de enseñar con la nueva escuela mexicana, ¿nos podría comentar un poquito cómo se abordaba la historia local, más que nada, en las escuelas? Claro que sí, Jocelyn. Bueno, pues en primer lugar agradecerte mucho esta oportunidad y sobre todo que sea aquí en mi alma mater, una escuela a la cual pues todos los docentes que hemos egresado le tenemos mucho cariño y pues me da un gran gusto el poder hablar sobre esa temática y aportar algo para las generaciones que estudian y bueno, para todo el público que amablemente nos está viendo. Pues mira, el primer recuerdo que tengo yo en relación a cómo se trabajaba el caso de la historia en la educación básica, pues es cuando yo estaba estudiando en los años 70 en las primarias. Y yo recuerdo que se llevaba un libro de historia, pero con temáticas que no correspondían aquí a nuestra entidad. Eran análisis de temas, pero donde ponían como ejemplo a localidades que se encontraban en otra parte del país. Precisamente esa fue una de las razones por la que se hizo una serie de modificaciones a los planes de estudio para incorporar ese aspecto, ¿no? La historia estatal. Pero bueno, eso fue, digamos, en los años 70. En los años 80, pues ya egresé yo de la secundaria, ingresé aquí a esta benemérita escuela normal y ahí tuve oportunidad de profundizar un poco más en los planes de estudio y en la enseñanza de la historia. En ese entonces, lo que era la asignatura de historia, junto con la de educación cívica y con la de geografía, estaban aglutinados en una materia más grande que era las ciencias sociales. Y en las ciencias naturales se veían aspectos de biología, esto es la flora, la fauna, los fenómenos químicos de naturaleza como el ciclo del agua, etcétera, y también situaciones de la física, ¿no? Entonces todo eso se aglutinaba en las ciencias naturales. Y pues las demás asignaturas estaban tal como se manejó hasta hace unos 4 o 5 años atrás. Te comentaré que precisamente en el caso de la historia, en el año de 1992 se realiza toda una reformulación de los materiales educativos y precisamente con un movimiento que se llamó Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el 92-93 se hacen unos nuevos planes de estudio en los cuales por fin se toma en cuenta por el gobierno federal una demanda que era añeja, por lo menos en Baja California Sur, que era el que se estudiara la historia local, que se viera desde la llegada de los primeros pobladores de la península hasta cuando fue la conversión de territorio a estado, que se analizara con detalle la época misional, la época de la independencia, de la revolución y pues ya la Baja California Sur contemporánea. Entonces, precisamente en 1992, el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública da una apertura
para que cada estado elabore su propio libro de historia estatal, que fueron unas joyas las que había aquí en nuestro estado, ¿no? Donde colaboraban investigadores, historiadores, gente de la sociedad civil, incluso docentes que habían hecho estudios ya más detallados de historia, pues hicieron ese tipo de libros. Entonces, pues en esos momentos todos los profesores nos sentíamos muy contentos porque podíamos darle a nuestros alumnos el que conocieran cómo se fue gestando la Baja California Sur que ahora tenemos. Entonces fue un momento muy interesante. Y además ahí se empezaron a hacer unos descubrimientos que ahorita ya es algo muy, muy cotidiano, pero en ese entonces fue muy, muy revelador, que se refirió a cómo el niño empieza a construir la cuestión del tiempo, la noción del tiempo y sobre todo lo que se llama el tiempo histórico. Muchos de nosotros ya en nuestra mente se va tejiendo cómo es que la humanidad ha ido transitando en diferentes etapas, desde los primeros homínidos, las primeras civilizaciones, hasta llegar a la modernidad. Pero tal como nosotros lo tenemos concebido, no necesariamente ocurrió. Muchas veces se piensa que esa evolución fue paulatina y fue a través de procesos. Sin embargo, no necesariamente ocurrió de esa manera. En ocasiones fueron contextos completamente desconectados, independientes, una serie de sucesos que no necesariamente iban encadenados. Sin embargo, ha habido un consenso a nivel mundial en todas las sociedades donde para que las generaciones jóvenes comprendan esa evolución de las sociedades, se requiere hacer precisamente eso, el que se cree lo que es la noción de la historia a nivel de temporal, y se van forjando estas etapas, se va construyendo una historia y dentro de ella la historia nacional y la historia local, ¿verdad? La construcción del tiempo histórico. Entonces todo eso fue producto del trabajo que se hizo en las escuelas, los maestros, y si bien es cierto, y aquí hago un punto muy importante, en esta escuela normal, donde se forjan educadores y profesores de educación primaria, nunca en los planes de estudio se consideró una asignatura de historia local. Esto quiere decir que los maestros que estudiamos aquí, educadoras, nunca se nos dio una asignatura donde se viera la historia de Baja California Sur, porque los planes no estaban enfocados en ese punto. Sin embargo, como sí existía un libro de texto que hablaba sobre la historia local y había un libro del maestro que nos daba ideas de cómo trabajaron los grupos, bueno, como que se subsanaba en la práctica. Y eso fue algo muy positivo porque por lo menos metodológicamente, teóricamente nos daban las bases para ya cuando entrábamos a trabajar directamente, nos enfrentábamos ya al trabajo como docentes en una institución, ya sea escuela, jardín de niños, pues ya tuviéramos las nociones para poder interactuar con esto. Entonces, esa fue la manera en que yo recuerdo, desde ser alumno en la educación básica hasta ser estudiante y finalmente como docente, de cómo se fue tejiendo la asignatura de historia. Claro, pues sí es muy interesante saber que aunque no estaba contemplado como tal en las nuevas reestructuraciones, que habían hecho en su tiempo, como si había pues un libro de texto y también los maestros pues buscar estrategias o formas para poder interactuar con los alumnos, los niños, con estas bases que les estaban dando, que pues no eran muy completas, pero pues sí les ayudaban, les servían en algo. Y pues pasamos con otra pregunta, profe. ¿Cómo fue el rediseño del modelo educativo pues actual, ¿no?, en el que estamos ahora? Pues sabemos que hay 4 campos formativos sobre lo que pues se enseña. No sé si nos podría contar un poquito más para aquellos que no sepan. Claro que sí, con mucho gusto. Pues en primer lugar te mencionaré que en mi haber, desde 1987 hasta la actualidad, pues tengo más o menos noción de 4 o 5 planes de estudio diferentes, ¿verdad? Y pues desde el primero de ellos, que me tocó a mí colaborar en el desarrollo, que fue en el año de 1992, pues fui entendiendo cómo es que se diseñaba, cuál era la metodología curricular que subyacía, ¿no?, a la teoría que precisamente fundamentaba estos planes. Me llamó la atención que durante los 4 anteriores planes de estudio se tomaba en cuenta sobre todo a los docentes para que participaran y dieran
ideas a nivel de foros que se hacían municipales, estatales, regionales y nacionales, cosa que no ocurrió con el Plan de Estudio 2022. A partir del 2017, que inicia el sexenio federal anterior, empieza a hacerse una serie de propuestas de modificación al plan de estudio, lo que se denomina la nueva escuela mexicana. Sin embargo, eso se cruzó, por una parte, con la pandemia, que sí fue un poco difícil el poder hacer foros muy de multitudinarios donde se pudiera de manera presencial dar puntos de vista. Se sustituyeron por videoconferencias. Sin embargo, no fueron las que se requerían, no fueron las que nosotros como docentes hubiéramos querido. Como que sentimos que este plan de estudio 2022 que ya se está llevando a cabo, como que fue elaborado y simplemente por autoridades, por gente atrás del escritorio, y nos llegó nada más para aplicarlo. Entonces como que sentimos que ya en la práctica un gran abismo entre el plan de estudio y la realidad. Como que nos está costando mucho, como no participamos en su elaboración, nos está costando mucho entenderlo. Sí hubo foros, sí hubo llamados incluso a la elaboración de libros de texto, pero no fue masivo como en los otros planes de estudio. Ahora, ¿qué ocurrió en el caso de la asignatura de historia? Como te comentaba, primero estaban aglutinados en una gran materia que era las ciencias sociales, después se divide por asignaturas, en donde queda la historia. A partir del año 2020, en el caso de la historia local, la historia regional, en el 2020 se modifica el libro de texto del alumno y se elimina prácticamente el 99% de lo que es la historia local. ¿A qué me refiero con esto? Que solamente dejaron 7 páginas, o sea, antes era todo el libro. En el 2020 se dejan 7 páginas nada más, donde venía una línea del tiempo muy escueta y algunas preguntas detonantes sobre la historia local. Entonces, pues los maestros nos sorprendieron porque dijimos, bueno, ¿quién y cuándo se hizo esta modificación? ¿Por qué no se nos socializó? ¿Por qué no se nos dijo? Entonces se quitó, digamos, un auxiliar importantísimo que era el libro de historia, lo que se llama La entidad donde vivo. Así se llamaba, y se trabajaba en el tercer año de primaria. Entonces, pues sí, fue muy decepcionante darnos cuenta, además de que se hizo a la carrera, o sea, en el mes de diciembre se envió el libro, pero sin que hubiera el programa para trabajarlo. Entonces se tenía un programa que estaba con el libro de texto anterior y un libro totalmente diferente. Entonces los maestros decían, ¿a quién le hago caso? ¿Trabajo el libro de texto? ¿Trabajo un programa que no tiene nada que ver con el libro? Ya el siguiente año definitivamente se eliminaron las 7 últimas páginas que había y quedó un libro de texto completamente ajeno al conocimiento de la historia local. Esto quiere decir que regresamos casi 40 años atrás, cuando yo estuve en la escuela primaria, donde no se trabajaba nada de conocimiento local. Entonces, pues eso sí fue bastante decepcionante. Incluso también la historia como disciplina, como asignatura, desapareció. Y de hecho, todas las asignaturas que conocíamos hace 3 o 4 años, que se trabajaban en educación básica, me refiero a educación física, geografía, formación cívica y ética, desaparecieron y se reagruparon en campos formativos. En el caso de la historia, se aglutinó en un campo formativo que se llama ética, naturaleza y sociedades. Ahora, ¿qué está pasando? Yo, mi tesis de doctorado la hice precisamente sobre cómo los docentes, el trabajo que yo estaba haciendo con los conocimientos que antes eran de la disciplina de historia, de qué manera están impactando en la formación, en la identidad de los alumnos. Y dentro de las preguntas que hacía era preguntarle al docente si ellos consideraban que estaban trabajando contenido de historia con sus alumnos. Entrevisté a 6 docentes de 3 escuelas de aquí de La Paz. Los 6 coincidieron en que ya no sabían, así me dijeron, ya no sabían si estaban trabajando historia, porque está tan diluidos los conocimientos. Y aparte, con el enfoque metodológico de la nueva escuela mexicana, es que tienen que partir de lo que los alumnos traigan a la escuela. Muchas veces los alumnos no tienen, como en décadas anteriores, la oportunidad de interactuar con adultos, con sus abuelos, con sus padres, para traer insumos de tipo histórico y trabajar en la escuela. Entonces, los docentes se enfrentan a la situación de que o yo introduzco el tema a tratar de historia, o me espero a que los alumnos por allá saquen de repente una temática. Entrevisté a 30 alumnos de esas 3 escuelas, alumnos de 6º grado,
Y la mitad de ellos me dijeron con una honestidad que me horrorizó con la respuesta, me dijeron, no, profe, ya no estamos trabajando historia. Desde hace 2 años ya no trabajamos historia aquí en la escuela. Sí me acuerdo que en años anteriores hasta había un libro, pero ahorita ya no estamos trabajando historia. Entonces imagínate la percepción de los niños de darse cuenta de que con esta nueva escuela mexicana y esa reforma curricular, donde se diluyen las disciplinas y se reagrupan de una manera que parece un galimatías, el que ellos ya no saben que se está trabajando la historia. O sea, es preocupante y necesariamente va a repercutir en su formación. Entonces, así es como ahorita está planteado el trabajo en la historia, pero también la realidad que podemos percibir. Claro. ¿Y cuál considera usted que son estas repercusiones en los niños, en los alumnos? Mira, la primera de ellas, y yo siempre cuando tengo oportunidad de tratar algún tema de historia de aquí de nuestra península, yo digo, nadie ama lo que no conoce. Imagínate, si nuestros alumnos no conocen la historia de su propio, ahora entidad federativa, antes territorio y mucho antes la Gran California, no la antigua California, si no conocen cómo hombres y mujeres, desde los grupos indígenas nativos u originarios, hasta los colonos que llegaron y se quedaron aquí, si no conocen el esfuerzo que representó para ellos el ir forjando la California, el quedarse, cuando lo más fácil hubiera sido irse, entonces no van a valorar lo que ahorita tienen. Si ellos desconocen toda la riqueza y el patrimonio que ahorita tienen, ¿verdad? Y del cual somos herederos y guardianes, como son las pinturas rupestres, los hermosos templos misionales, los sitios tan maravillosos en playas, en sierras, en el desierto. Si no los conocen, ¿cómo los van a amar? ¿Cómo los van a defender? ¿Cómo van a cuidarlos para que la siguiente generación los tenga? Entonces yo siento que el hecho de que ahorita los maestros y los alumnos ignoren si están trabajando temas de historia, ¿verdad? Local, y no haya un libro de texto, no haya una formación al futuro docente que esté en las escuelas formadoras de docentes, no hay una asignatura que trabaje la cuestión de la historia, lo que está garantizando es que tengamos alumnos y futuros ciudadanos ignorantes y que no amen su historia, no amen su tierra. Entonces ese es el impacto más grande. Ya estamos viendo que nuestra península tan hermosa, tan maravillosa, pues está siendo constantemente pues asediada por grandes capitales, pues que vienen a apoderarse de las tierras, vienen a apoderarse de todo lo que pueden. Imagínate que llegara un momento en que vienen algún consorcio ruso, estadounidense o chino y nos digan, ¿cuánto vale ese arco que está aquí enfrente de Cabo San Lucas? ¿Cuánto valen estas pinturas rupestres que están aquí en este cañón de San Francisquito? Y que los dueños, digamos, temporales de esos sitios les digan, pues ¿cuánto me das por ellos? Imagínate algo invaluable que sería en un país donde hubiera ciudadanos amantes y conocedores de su historia, sería impensable que pudieran ellos vender. Aquí en nuestro estado, con la mano en la cintura, digan, ¿cuánto me das por él? Entonces ya estaríamos usufructuando, estaríamos vendiendo esas riquezas de las cuales no somos los dueños, somos temporalmente los que la estamos ahorita custodiando y preservando. Entonces, todas esas repercusiones, amén, ya si hablamos de manera concreta en productos así, un desconocimiento de contenidos, de historia, como es quiénes fueron los primeros grupos nativos originarios que hubo aquí en nuestra península, quién construyó los diferentes templos misionales que existen, cómo fue que los jesuitas llegaron aquí y qué aportaron a nuestra península, quiénes fueron los hombres y mujeres que participaron en la revolución, en la lucha de independencia y que gracias a ellos nosotros seguimos siendo mexicanos. Nuestra península en diferentes momentos, por filibusteros o por invasiones, estuvo a punto de perderse para México. Y fueron los mismos californianos, hombres y mujeres, que en su tiempo, Mauricio Castro, Ildefonso Green y tantos otros más, José Antonio Mijares, lograron luchar para que siguiéramos siendo mexicanos. Pero si no conocemos nuestra historia, ¿cómo lo vamos a valorar? Claro. Entonces, igual, si no conocemos a esos personajes tan importantes de nuestra historia, Dionisia Villarino, Néstor Agúndez Martínez, bueno, tantos y tantos tenemos, profesor Jesús Castro Agúndez,
si no los conocemos, los alumnos no van a tener modelos a seguir. ¿Por qué existen héroes, heroínas, estatuas? ¿Por qué se manejan los hechos históricos en las asambleas escolares, en todo? Porque son modelos que le damos a los niños para que lo sigan. Ahorita con las redes sociales, con tanta información que hay en internet, los niños tienen muchos modelos, pero no todos son adecuados a lo que queremos en un futuro. Hay muchos modelos que son negativos y que por nada del mundo quisiéramos que nuestros jóvenes llegaran a ser como son esos modelos que hay ahí. Claro. Entonces, ¿por qué negarles la posibilidad de que ellos tengan modelos de su propia tierra, hombres y mujeres, y ellos puedan decir, si estas personas hace 100, 200, 300 años hicieron todo lo que estuvo en su mano y lograron tantas cosas positivas? Imagínate, Rosaura Zapata Cano, en una época donde era complicadísimo que una mujer viajara a nivel mundial y viniera y empezara a hacer obras como las que ella hizo, como los jardines de niños. Imagínate las niñas de ahorita que vieran ese personaje, qué motivación tan grande tendrían. Pero si no se maneja eso en la historia, si hay un desconocimiento por el docente y aparte no viene contemplado en los planes de estudio, pues entonces estamos condenando a nuestra niñez a que pierda su identidad. Entonces todas esas repercusiones tiene el hecho de que la historia se esté manejando como ahorita está en el libro de texto. Claro. Y pues ya pasando un poco más a otra pregunta que tiene que ver con el tema, ¿cuáles considera usted que serían alternativas o estrategias para, no en el caso de eliminar, porque es muy difícil, ¿no?, decir eliminar este rezago que se está creando, pero sí por lo menos disminuirlo? Claro que sí, mira, por ejemplo, ahorita pues estamos en nuestra escuela, Benemérita Escuela Normal Urbana, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencias podría dar yo? Igual que en la educación básica, a partir del año 2019 se empezaron a reformular el plan de estudio 2022, que es el que se está trabajando aquí en la normal, escuela normal, y en las normales que hay también aquí en el estado, ya sea la normal superior, la escuela, el Centro Regional de Educación Normal, el CREN, que está en Loreto. Dentro de la malla curricular existe una asignatura que en el primer y segundo semestre se manejan 4 horas y media, pero a partir del tercer hasta el octavo semestre son casi 9 horas semanales, y que se llama flexibilidad curricular. En esa, pues se puede decir como asignatura o en esos horarios, se puede poner entre muchas otras opciones la historia regional. ¿Por qué? Porque precisamente se dejó ese espacio de trabajo en las aulas con educadoras y profesores en educación preescolar y profesores en educación primaria, para decir el término correcto. Se dejó esa flexibilidad de ser como un comodín, para que se pusiera alguna temática, se introdujera alguna temática que tuviera que ver con lo que está ocurriendo en ese momento en su estado, en su región. Entonces, una de las opciones que a mí se me antojaría para que los docentes, por fin, los futuros docentes, por fin tuviéramos dentro de nuestra formación una asignatura que tratara sobre historia regional, sería eso. El que se pudiera, hay muy buenos investigadores, muy buenos cronistas que podrían trabajar con los alumnos y poderles, con el enfoque de la nueva escuela mexicana, lo que son los proyectos, la metodología STEAM, bueno, tantas cosas que hay, con herramientas actuales, esto de las redes sociales, el YouTube, el TikTok, etcétera, con todo ese tipo de cosas, que ellos podrían ir conociendo la historia local y prepararse para trabajarla con los alumnos cuando egresen. Porque muchas veces, hasta ahorita la forma en la cual se trabajaba la historia local es hacer como una especie de antología, ¿verdad? Como un libro en el cual venía pues una serie de lecturas sobre toda la historia. Pero a veces eso a los niños no les atrae tanto, exactamente, no lleva tanto la atención. Bueno, ¿por qué no trabajar lo mismo, pero con otra estrategia? ¿Verdad? Con otras metodologías que sean más cercanas a ellos, a través del teléfono celular, de la tablet, no sé, hay muchas metodologías. Pero sobre todo el que los docentes no perdamos ese deseo de conocer y de difundir nuestra historia. Imagínense, estamos rodeados de ella. Hay calles que los niños preguntan, oye, ¿quién es ese tal, dice Boulevard Quino? ¿Quién fue Quino? Oye, ¿por qué el hospital aquel se llama Salvatierra? ¿Quién fue Salvatierra? Oye, al estadio donde vino Chayanne se llama Guaycura. ¿Quién fue un Guaycura o por qué? O sea,
nosotros los maestros tenemos la obligación de darles a conocer ello. Entonces, imagínate ciegos guiando a ciegos, o sea, un docente que diga, pues déjame investigamos juntos porque no sé ni a lo que se refiere. Sí. O sea, considero, pues sí, como seres humanos, los docentes no somos todólogos, no podemos tener conocimientos universales, pero si nosotros en nuestra formación ya llevamos estos conocimientos, si vamos preparados, nos será más fácil. Entonces yo creo que eso es una de las herramientas principales. Y lo otro es que se haga una política transversal, una política cultural transversal que incluya oficinas de gobierno, la sociedad civil, pero imagínate, que en los programas de radio haya cápsulas informativas sobre la historia de nuestra península, que si se dan talleres de pintura, de música, por el Instituto Californiano de Cultura, que son temas de aquí de nuestra península, que si vamos a alguna empresa, que ellos, entre las capacitaciones que dan a su personal, venga historia de aquí de nuestra península. Entonces, los festivales que se hagan contemplen participaciones. Ahorita yo veo que hay una gran desborde de participación de afromexicanos, de la comunidad LGBT, de los indígenas nativos, pero no de Baja California Sur, ¿sí? Porque aquí nativos solamente hubo 3 grupos, Cochimíes, Guaycúes y Pericúes. Todos los demás han sido grupos que han llegado. O sea, yo no digo que no se les quiten espacios a estos grupos, no. Qué bueno que tienen su espacio porque han luchado por ellos durante mucho tiempo. Pero ¿por qué no a la par y en igualdad de condiciones que se dé un espacio para difundir nuestra cultura? A nuestros héroes y heroínas que hubo durante la Guerra de Independencia, la Revolución, hablar sobre la etapa misional, a nuestros rancheros, que nos pueden venir a decir todo lo que es en su cultura, sus alimentos, sus tradiciones, su vestimenta, o sea, tantas cosas que pueden dársele en igualdad de condiciones. Porque ahorita la balanza está más inclinada a estos grupos que, repito, no es que quiera que se les quite, no, que se les respete el espacio que ellos ya tienen, pero que también se garantice el espacio para difundir la cultura local. Entonces, si esto se hace, imagínate, vamos a tener ciudadanos más enterados y lo más importante, que amen, que conozcan su historia para que amen su estado. Entonces, esas serían 2 grandes propuestas, de las cuales hay infinidad de estrategias que se podrían mencionar, pero si nos vamos con estos 2 enfoques, igual que la Cámara de Diputados local, el Congreso local, pues también ponga de su parte, ¿verdad? Que se legisle, que se modifique todas las leyes, reglamentos que haya, incluso hasta propuestas nacionales. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública se abroga para sí la capacidad de modificar los planes y programas de estudio. O sea, ningún estado puede meter mano. Solamente el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública Federal, puede autorizar libros de texto y puede modificar los planes de estudio. Bueno, que la Cámara de Diputados local envíe una propuesta a la Cámara de Diputados Federal y a la de Senadores, donde se diga, queremos que regrese el libro de texto en Baja California Sur, o por lo menos que nos den posibilidad de dar una asignatura con historia local. Entonces, yo creo que si atacamos por diferentes frentes, vamos a lograr eso, que regrese el conocimiento por parte de nuestros niños, nuestros jóvenes, de nuestra Baja California Sur, y, por ende, el amor por esta tierra. Claro, no, pues ahora sí que más claro no pudo haber quedado. Pues es muy importante para los docentes en formación que nos están viendo que conozcan todas estas estrategias que a lo mejor ya se tienen, pero no se están implementando. Entonces, pues sí sería muy interesante que se haga con las herramientas que pues están a la mano ahora. Que hay muchísimas redes sociales, aunque en redes sociales no hay mucha información sobre historia local, por ejemplo. Es muy poca la información que hay. Entonces, pues sí estaría muy bien, porque así también las futuras generaciones que ya conocen, que aman su historia, que la historia local, ¿cuánto contenido no tendríamos, por ejemplo, en redes sociales? Y hay muchísimas otras estrategias que ya mencionó el profesor. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta información tan importante. Pues esperemos que les haya quedado muy claro y que sobre todo
lo implementen nuestros docentes. ¿Algún último mensaje que quisiera dar? Bueno, pues en primer lugar agradecerte mucho, Jocelyn, a Rosa María Pacheco también por darme la oportunidad de estar aquí, obviamente a su director de mi casa de estudio, al profesor Juan Luis, agradecerle la oportunidad y sobre todo lo que me gusta mucho de el enfoque que le dimos a esta charla, el que sea algo útil para los jóvenes que están en formación, las compañeras que están estudiando para profesora de educación preescolar, profesora de educación primaria, que les aporte herramientas metodológicas, perspectivas. Imagínate que de esta charla salieran tesis, ¿verdad? Esos alumnos que están ahorita buscando su trabajo para titularse, que salieran temáticas, que algunos maestros dijeran, bueno, a lo mejor mi materia que estoy dando ahorita no va tan relacionada como la historia del Estado, pero sí hay temas que puedo tomar. Claro. Por ejemplo, el decir, ok, mi materia es sobre las barreras para el aprendizaje y la participación. Bueno, ¿qué relación hay con la historia? ¿Cuándo se empezó a trabajar los primeros centros de atención de personas con discapacidad? ¿Quiénes fueron los principales promotores de ellos? ¿En qué años? Se está trabajando la historia también, pero combinándola con esa asignatura. Y bueno, tantas más cosas que se puede ver. Entonces, pues gracias por esta oportunidad. Espero que al público le haya quedado claro. Y si hay dudas, que espero también que haya quedado dudas, pues estamos aquí a sus órdenes. Nos pueden dejar sus comentarios. Claro. Y con mucho gusto por ahí participamos. Muy bien. Ya, pues ya saben, muchísimas gracias. Pues eso sería todo por este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Ya saben que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y página oficial de la Avenu, que van a estar apareciendo aquí en pantalla. Pues nos vemos en un próximo programa.